No sé si a alguno de ustedes le ha pasado antes que están en una conversación con varias personas y de repente una de las personas dentro de la conversación empieza a hablar de otra de las personas que está en el salón o en medio de la conversación como si fuera tercera persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la primera vez que llevé a alguien que no era de nuestro país, de Costa Rica, a alguien que era de el país donde estamos ahora, en los Estados Unidos, ah, mis padres no entendían que esa persona hablaba español, ya. Entonces cada vez que me preguntaban algo acerca de la persona, lo hacían en tercera persona y no se lo preguntaban directamente a él. Entonces me preguntaba, ¿y él sabe comer nuestro tipo de comida y a él le gusta tal cosa? Pero él podía contestar perfectamente. Llegó el punto donde yo tuve que decir, pero pueden preguntarle a él directamente porque él está aquí, enfrente de ustedes. La cosa es esto, es que ellos no entendían, ellos sabían que él estaba ahí, por supuesto, pero ellos no entendían que él podía comunicarse directamente con ellos al estar ahí. Es ese asunto de saber que la persona está ahí, pero también lo entendemos como ausente porque no sabemos si puede comunicarse con nosotros. Más o menos esto es lo que pasó en nuestra historia de Dios, porque muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Muchos de nosotros buscamos su presencia, queremos su presencia, pero la mayor parte del tiempo no la reconocemos en medio de nosotros. Y pensamos que Él no está tan cercano como para responder por sí mismo, como para comunicarse con nosotros. La diferencia entonces que yo veo en lo que hacemos hoy de buscar la presencia de Dios, porque ese es el lenguaje que usamos los evangélicos, ese es el lenguaje que se usa en muchas iglesias cristianas, es buscar la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios. Y en nuestros tiempos de música y de adoración lo usamos muchísimo. Entremos a la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios, anhelemos la presencia de Dios. Y sin embargo yo veo en Juan desde el capítulo 1 que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, porque no entendieron que Él estaba presente. A pesar de que Él estaba físicamente y espiritualmente, por supuesto, en toda la unidad corporal de Dios, estaba presente en el mundo, en todo el milagro de la encarnación. No lo reconocieron. Es el mejor ejemplo que podemos tener. Alguien que está en medio de nosotros y nosotros todavía hablamos como en tercera persona acerca de ese o de esa. Y lo hacemos tanto con Dios. En nuestra historia de hoy vamos a ver algo similar. No que la gente quería buscar la presencia de Dios, sino que no entendían que la presencia de Dios estaba allí mismo. Porque pensaban que la presencia de Dios era un lugar, no una persona. Juan capítulo 3, de los versículos 1 al 21, nos va a contar la historia de Jesús uh, eh, limpiando el templo. Y creo que lo dije mal, es Juan capítulo 2, del versículo 13 en adelante hasta el final. Uh, esto a veces confunde tener tantos diferentes secciones del texto bíblico. Y empiezo leyendo, versículo 13, capítulo 2. Bienvenidos a todos los que están con nosotros. Saludos a mis grandes amigos de los barriles en Baja California, México. Saludos a los que nos ven en todos los lugares que nos ven en Europa, en Asia, en Latinoamérica, por supuesto, y aquí en los Estados Unidos. Cuando se aproximaba la Pascua, versículo 13, capítulo 2. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Este versículo, en particular estos dos versículos, nos dan una visión de lo que está ocurriendo y sin embargo nosotros no entendemos todo lo que está ocurriendo ahí porque no somos parte de ese contexto, de ese ambiente. Déjenme aclarar un poco para que podamos entender más hacia dónde vamos. Porque la Pascua de los judíos es la celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y hemos hablado de eso varias veces. De hecho, lo comenté en alguno de los sermones, de los primeros sermones de esta serie de Juan. Que es
la liberación del pueblo de Israel después de estar en Egipto cautivos por tanto tiempo, a través de la mano de Moisés y por los portentosos actos de milagros que Dios hizo. Después de las 10 plagas, la última plaga se convirtió en la más cruda, en la más difícil, porque fue la muerte de los primogénitos de todas las familias que vivían en Egipto, aún de los animales. Y Dios se encarga de librar a los israelitas de esta plaga a través de la sangre del cordero, de la que ya hemos hablado varias veces. Entonces, para la celebración, para la recordación de este acto portentoso de la mano liberadora de Dios, para esta recordación se celebraba una vez al año la Pascua, la pasada del ángel de Dios. Entonces, nos dicen los libros de historia que entre 250,000 y 1,000,000 de judíos podían pasar por la ciudad de Jerusalén para venir al templo, al lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba encerrado todo el portentoso y glorioso estado de Dios, porque era ahí donde se llevaban a cabo los sacrificios cada año y donde la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo. Era en ese lugar donde una vez al año un cordero era llevado, era degollado y su sangre era derramada sobre el altar para que el pecado del pueblo pudiera ser perdonado de parte de Dios. Es por eso que la gente que viene al templo está trayendo sus sacrificios, está trayendo sus ofrendas. Y eran diferentes tipos de sacrificios. Algunos eran de bueyes, algunos eran de ovejas, algunos eran de palomas. Eran diferentes. Algunas personas traían su propio animal para poder ser sacrificado, pero algunos de ellos, o la mayoría de ellos más bien, decidieron no hacerlo más. Porque lo que ocurría era esto: el animal tenía que tener características específicas y una revisión sumamente exhaustiva para poder tener la capacidad de ser aceptado como un animal de sacrificio. Estas características eran revisadas por personas ahí mismo en el templo, y cuando ellos decidían que el animal no era apto para el sacrificio, la familia que lo traía o la persona que lo traía tenía que comprar un nuevo animal para ofrecerlo como sacrificio. Los animales eran entonces ofrecidos ahí mismo, a las afueras del templo. Esta gran feria de animales, este gran negocio, ocurría al principio a las afueras de Jerusalén, pero después empezó a ocurrir, en ese momento por lo menos, estaba ocurriendo en la corte de los gentiles, solamente afuera del templo. Entonces, si un animal era traído y no era aceptado, la familia tenía que comprarlo. Eso significaba que tenía que traer dinero. Dinero de su propio lugar de donde venía, ya fuera de Egipto, de Asiria, de los lugares circunvecinos, ahí mismo en Judea. Todos tenían que traer el dinero apropiado, pero había un caso. El dinero del templo era diferente a los dineros o a la moneda de otros lugares. Era diferente porque no tenía necesariamente la imagen del emperador, que quería decir que había idolatría. Entonces el dinero del templo era especial, era diferente, y por eso estaban los que cambiaban dinero. Los que cambiaban dinero estaban ahí no solamente para recibir las monedas extranjeras y cambiarlas, pero también para asegurarse de que todas las personas pudieran usar el mismo tipo de moneda. Usted se podrá imaginar lo que estaba ocurriendo entonces. La gente venía con sus animales, algunos venían sin sus animales, unos querían comprar los animales para poder hacer sus sacrificios, otros querían cambiar dinero para poder también pagar. Y esta era la segunda función de los cambiadores de dinero. Ellos también recibían el impuesto que había que pagar para venir al templo, porque sí, hay que pagar impuestos para todos, para todo. Y algunos de nosotros seguimos esforzándonos en criticar esto, pero desde entonces, 2000 años atrás, era una práctica que se llevaba a cabo. Era un caos completo. Era un mercado allá afuera del templo, a las afueras del templo. De hecho, se conocía como el Bazar de Anás, porque Anás era el sumo sacerdote, y la mayoría de los
de los que estaban haciendo negocio ahí tenían que pagar algún tipo de impuesto que también venía a la bolsa de los sumos sacerdotes, de la familia del sumo sacerdote, para enriquecerse. Era un negocio redondo, honestamente. Todos ganaban algo, todos perdían algo. Pero era caos, era total desconcierto a las afueras del templo. Y esto fue con lo que se encontró Jesús cuando llegó allí. Esto me dice algo, que la adoración a veces ir al lugar de adoración nos puede quitar la atención de Dios. Y yo me imagino cuando usted va a su iglesia, cuando usted va al templo a adorar a Dios, o quiere pensar que va a adorar a Dios, su atención está en Dios o está en las otras cosas que están ocurriendo alrededor. No sé. Versículo 15. Entonces, dice, porque dice el versículo 14 que halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, versículo 15, haciendo un látigo de cuerdas. ¿De dónde consiguió las cuerdas Jesús? Recuerda, estamos preguntándole a Juan qué cosas están ocurriendo. Entramos a Juan con mucha curiosidad. ¿De dónde encontró esas cuerdas? Pues obviamente la gente traía animales, los vendedores tenían animales de todo tipo, con los que los amarraban. Y algunas cuerdas estaban en el piso. Y me imagino a Jesús recogiendo cuerdas mientras caminaba indignado y haciendo su trenza para empezar a usar su látigo. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, a todos, los que cambiaban juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Alguno dirá, qué acto de mala crianza de Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Por qué el Hijo de Dios actúa de esa manera? Y vamos a ver más adelante qué ocurre. A los que vendían las palomas les dijo, y a estos es en los que se enfoca y les dice, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y es que Jesús posiblemente se enfocó en los vendedores de palomas porque él entendía lo que significaba ofrecer una paloma como sacrificio. Sus padres ya lo habían hecho. Recuerden cuando Jesús fue al templo, presentado al templo, sus padres tenían que llevar un sacrificio. Y como era una familia pobre, nos damos cuenta que la familia de Jesús era una familia pobre porque la ofrenda más sencilla que podía llevar, una ofrenda animal que podría llevar una familia pobre, eran un par de palomas. Y Jesús está pensando, ¿cómo pueden hacer esto con la gente más pobre y convertirlo en un mercado? Saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos entonces se acordaron, dice, de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y este es el Salmo 69, versículo 9. David escribe este salmo, hablando acerca de la maldad de las personas y de cómo se puede convertir esa maldad o cómo podemos llevar esa maldad hasta el lugar de adoración. Entonces los judíos reaccionaron, versículo 18, preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Qué milagro? ¿Cómo nos vas a hacer saber que tú tienes la autoridad para hacer eso? Interesantemente, no lo juzgan por haber hecho lo que hizo, porque ellos saben, los más religiosos saben que lo que está pasando no es correcto. Sin embargo, no lo acusan por eso. Lo acusan o lo confrontan al preguntarle, ¿y con qué autoridad? ¿Quién te dio derecho de hacer esto? Jesús entonces les responde de una manera muy particular. Y les dice, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, le dijeron los fariseos y los religiosos. Pero al templo al que se refería era su propio cuerpo, dice el versículo 21. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Algo que me llama la atención aquí, una vez más la palabra creer. Hemos hablado de esta palabra porque Juan la menciona una y otra vez. De hecho, el propósito de su evangelio es para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ya lo dijo en el versículo 11 del capítulo 1.
Lo que me llama la atención de esto es que ¿cuánto se tardaron los discípulos en creer en Jesús? Hasta el momento cuando Él resucita de los muertos, recuerdan las palabras que dijo en este momento, es que ellos creen en Él. Y me pregunto para nosotros también, ¿cuánto de lo que hemos escuchado a través de estas predicaciones de Juan nos ha hecho creer o ha cambiado nuestra manera de ver a Jesús para creer más en Él? ¿O cuánto nos vamos a tardar? ¿Nos vamos a tardar hasta que estemos al punto de muerte? Hasta que estemos en el lecho de la muerte, como lo llamamos. ¿Cuánto te vas a tardar para creer en Jesús? Para creer que Él es el Hijo de Dios. Y sigues pidiéndole señales, las señales de como la señal de alto de la que hablamos la semana pasada. Dice el versículo 23, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Como una nota, como una nota de paso. Al principio Juan nos dice que se celebraba la Pascua de los judíos. Tenemos que recordar que él estaba escribiendo esta carta posiblemente en Éfeso y sus lectores iban a ser personas en Éfeso, gente que no conocía de la cultura judía necesariamente, después de haber pasado unos buenos 15 años. Él está dándoles a entender, esto es lo que pasa en las celebraciones religiosas de los judíos. Esa es la Pascua de los judíos. Pero dice que durante esta fiesta, en el versículo 23, muchos creyeron en su nombre. ¿Pero por qué creyeron en su nombre? Y es lo que sigue después, al ver las señales que hacía. Juan, una vez más, está dirigiendo hacia señales, no hacia milagros. Porque tenemos que recordar, las señales de Jesús nos van a recordar quién Él es. Apuntan hacia quién Él es, no nos ofrecen un favor. No nos ofrecen un recurso, más bien nos ofrecen revelación. En cambio, versículo 24, Jesús no les creía porque los conocía a todos. ¡Ay, esto me pega directamente! Voy a terminar de leer y voy a comentar un poco más. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y eso me hace preguntarme a mí, si él me conoce tan intrínsecamente como ni siquiera yo puedo imaginarme. Él sabe cuando voy a la iglesia. Él sabe cuando hago mis rituales religiosos. Él sabe cuando hago mis oraciones. Él sabe cuando leo mi Biblia. Él sabe cuando voy a mi grupo de crecimiento. Él sabe que cada vez que hago algo que parece religioso, que parece espiritual, Él va a saber si es sincero o no. Y eso me confronta. Y eso me hace pensar y evaluarme a mí mismo. ¿En dónde estoy? ¿Las señales de Jesús son para sentirme mejor? ¿O las señales de Jesús son para revelarme quién Él es? Quiero hablar acerca de los diferentes aspectos que vimos aquí. Y por eso en esta primera parte lo estoy llamando la fiesta, el templo, la corrupción y el látigo, porque son las diferentes áreas de este texto. Quiero comenzar con la fiesta. Hablemos un poco de la fiesta de la Pascua. Porque, número 1, cuando convertimos rituales en religión nos olvidamos de la relación. Cuando convertimos rituales en religión nos olvidamos de la relación. Es la tendencia del ser humano. Todos queremos o tenemos celebraciones religiosas que hacemos. Todos tenemos rituales que llevamos a cabo. Pero en lugar de usar el ritual como recordación, los judíos lo usaron en la cosa más importante, en lo que tenían que centrarse. El ritual incluía sacrificios, el ritual incluía adoración. Entonces ellos estaban sumamente enfocados en lo que iba a mejorar el ritual, no la relación. Y me pregunto para nosotros mismos, ¿cuáles son esos rituales que están reemplazando nuestra relación con Dios? Porque algunas veces queremos chequear la caja, la marca, poner la marca y decir, ya lo hice, ya oré, ya canté, ya fui a la iglesia. Y el ritual toma más importancia que mi relación con Dios. Y repetimos actos
u oraciones sin sentido. Es lo que la Biblia nos dice de hacer repeticiones vanas muchas veces. No las hacemos con la boca solamente, las hacemos también con acciones. Cosas que hacemos automáticamente, solo porque parecen cristianas, solo porque parecen que van a agradar a Dios. Entonces, una de las que más me ha chocado en mi propia vida es mis oraciones antes de comer. Son religiosas, muchas veces las descubrí. Yo me descubrí en algún punto de mi vida, cuando estaba en mis 30s, me di cuenta que estaba orando solamente automáticamente para poner la marca y decir, ya oré antes de comer. Y no había agradecimiento incluido. Era solo un acto automático para decirle a Dios, ya hice lo que me mandaste a hacer. El enfoque es entonces lo que necesitamos para el ritual. Necesitamos cerrar los ojos, necesitamos unir las manos, necesitamos estar de rodillas. Necesitamos entonces, para nuestros rituales de domingo, necesitamos los instrumentos, necesitamos el lugar, necesitamos el programa, necesitamos las palomas, necesitamos las ovejas y los bueyes, el dinero cambiado. ¿Qué es el requisito que crees que tienes que cumplir para llegar a Dios? Para llevar a cabo el ritual, ¿qué crees que te va a acercar más a Dios? Porque no es el corazón de la ofrenda que ponemos en el altar. Es la ofrenda la que al fin se convierte en lo importante. Isaías 1:11 nos recuerda lo que Dios dice acerca de esto. Lo voy a leer rápidamente. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí?, dice Dios. ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Oh, wow, esto está fuerte. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga. Estoy cargado de soportarlos. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártese de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Y nosotros quedamos con la boca abierta pensando, wow, eso es todo lo que hacemos cada semana. Esos son nuestros actos de adoración. Y entonces venimos a cantar el domingo y levantamos las manos, pero con la misma voz que alabamos, salimos para proferir maldiciones. Y hay una división no solamente en nuestra voz, no hay una división solamente en nuestras palabras y en nuestros actos, no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, hay una división en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro deseo de adorarle verdaderamente. Y esa es la fiesta. ¿Cuál es tu fiesta? ¿Cuál es tu ritual? ¿Qué crees que estás usando para agradarle a Dios? Y más bien te está alejando de la relación que tienes con Él, que deberías tener con Él. La segunda cosa, el segundo elemento es el templo. El ritual, la fiesta, necesita un lugar para ser llevado a cabo. Y eso somos nosotros. Somos tan religiosos muchas veces que creemos la presencia de Dios está en la iglesia. Ahí es donde voy. De hecho, nos lo han enseñado por muchos años. Porque podemos pensar que es el lugar lo que va a hacer nuestra adoración funcionar. Adoramos en la iglesia, servimos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está allí. Ya lo mencioné antes. Sin darnos cuenta de que, número 2, Jesús es la presencia de Dios. Jesús es la presencia de Dios en la tierra. De hecho, es la esencia del Padre encarnado para venir a enseñarnos quién es el Padre. El templo tenía la función de ser la señal de la presencia de Dios en la tierra. Esa fue la función desde el principio. Por eso ellos, mientras estaban acusando a Jesús y confrontándolo, le dicen, ¿cuál es la señal que nos das?
Y Él les dice, bueno, les voy a dar la verdadera señal de la presencia de Dios. Es mi cuerpo. Por supuesto, en ese momento no lo entendieron. Por supuesto, en este momento muchos de nosotros todavía no lo entendemos. Bíblicamente el templo significa la presencia de Dios. Allí es donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde se llevan las ofrendas, donde se perdonan los pecados, donde se ofrecen sacrificios, donde hay un intermediario, un mediador, un sacerdote. Y Jesús es todo eso en sí mismo. Él es la ofrenda para Dios. Él es el sacrificio para Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene todo eso. Él es el lugar donde habita toda la plenitud de Dios, dice Pablo. Y es por eso que quiere revelarse a través de sus señales. ¿Qué mejor señal que su cuerpo en la cruz? Ellos no podían entenderlo. Porque si conocemos quién es Jesús, si verdaderamente hemos aceptado quién Él es, y no solamente aceptado, lo hemos conocido personalmente, entonces Él promete estar con nosotros, que su presencia va a estar con nosotros permanentemente. Mateo 19:20 lo dice, estoy con ustedes, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Más adelante en el libro de Juan, Jesús va a decirle a sus discípulos que Él no va a estar más con ellos, pero que va a dejar quedarse, que va a quedarse en ellos. Y ahí es donde está la diferencia. Muchos de nosotros todavía pensamos que queremos que Jesús esté en medio de nosotros, pero Él prometió que se iba a quedar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y esto se extiende a todos los que creen en Él. Una vez más, la palabra creer es clave aquí. Por eso, número 3, Dios puso su Espíritu en nosotros para ser su presencia en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La presencia de Dios habitando en nosotros va a ser la representación de Dios en el mundo. El templo al que se refiere Jesús es su cuerpo, su presencia física delante de ellos. Lo dijo en el versículo 21. Hoy, nosotros, la representación de Cristo en el mundo, la iglesia, nos hemos convertido en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, Cristo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. El cuerpo de Cristo hoy, entonces, representando a Dios en el mundo, somos nosotros. Somos su iglesia, el templo donde Dios vive, el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que nos convertimos en su representación. Si Él vive en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Si esa es una realidad, que Dios vive en nosotros, ahora nosotros nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, donde la adoración espiritual ocurre día a día. Quiere decir que el lugar de adoración, el altar de adoración, somos cada uno de nosotros. Esta unidad de creyentes crea el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y somos los que representamos a Cristo en el mundo. La representación es grupal como iglesia, pero la representación de Cristo también es individual como personas. Y ahí es donde nos recuerda Romanos 12, 1 y 2. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su adoración espiritual. Es ahí donde nuestra vida se convierte en el templo que Dios quiere tener para adorar. Pero, ya, eso suena muy bien. Nos encanta la idea de ser el templo del Espíritu Santo, el lugar de adoración, donde Dios quiere morar. Pero ahí entra el tercer elemento que ocurrió en el templo de Dios, porque esa era la idea de Dios al estar en su templo, a los judíos haber construido el templo, morar allí, que fuera un símbolo de su presencia en el mundo. Pero ocurrió algo, la corrupción. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tu templo se corrompe,
tu adoración es inútil. Así es. El problema es cuando no podemos ver nuestra corrupción. El problema es cuando las ovejas, las palomas, los cambistas, todo el tumulto, el bazar, el mercado, la feria que está ocurriendo afuera de nuestro templo o alrededor de nuestro templo no nos molesta más. Ese es el problema. Cuando se corrompe de esa manera y dejamos que cada una de esas cosas ahora se conviertan en parte de lo que pensamos que es adoración. Porque pensamos que es parte de la vida normal, ya no lo vemos como nada malo. Son esas cosas que entran a su vida y que usted no piensa que son malas, porque parecen adoración, porque me guían hacia eso, porque oramos para recibir favores de Dios, porque ofrendamos, porque la Biblia nos ha dicho que si ofrendamos Dios nos va a dar más del 100% de lo que vamos a recibir, porque venimos a la iglesia y hacemos la tarea, porque cantamos y levantamos las manos y tenemos una actitud de adoración. Amós 5, 21 y 20 al 23 dice: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión, de novillos cebados. Alejen de mí el bullicio de sus canciones. No quiero oír la música de ustedes. Y muchas veces pensamos que lo que ocurre alrededor nuestro, alrededor de nuestra adoración, está bien. Pero tal vez es la distracción, la corrupción que Dios no quiere para nosotros. Y me pregunto cuántos ministros de música creen que es una plataforma para la fama estar cantando para la iglesia. Me pregunto cuántos pastores nos hemos convertido en estrellas de cine solamente porque nuestros videos salen en video, nuestros sermones salen en el video para muchos lugares. ¿Qué hay en tu vida que parece tan normal pero que corrompe tu templo? Esto incluye las cosas que corrompen nuestro templo físico. ¿Qué cosas, qué tipo de actitudes corrompen tu mente? ¿Qué tipo de vicios corrompen tu salud? ¿Qué tipo de acciones están corrompiendo tu personalidad, tu calidad de vida? Este es algo en particular que tenemos que tomar en cuenta. La presencia de Dios echa de tu vida lo que corrompe tu adoración. ¿Qué tiene que echar la presencia de Dios de tu vida? Que sabes que lo has visto tan normal como si fuera adoración. Pero ¿qué debería echar la presencia de Dios en tu vida? Porque si Dios está en nosotros, no puede haber algo más. Él pide ser, Él es selectivo. Él quiere todo para sí mismo. No porque sea egoísta, sino porque Él nos hizo. Él quiere exclusividad total de nuestra parte para Él. Y entonces vamos a tener que estar dispuestos a dejar ir algunas cosas que parecen religiosas o algunas cosas que parecen espirituales. Y yo no sé cómo se ve eso en su vida. Yo sé cómo se ve en la mía. Yo creo que ese es un camino personal para cada quien. Pero es mi deber como pastor poder traer esta palabra para ustedes para que podamos reconocer todos cuál es el engaño que me ha dado el enemigo para pensar que esto es adoración en mi vida, pero no lo es. Para sentirme como el templo de Dios, pero saber que hay tantas ventas de animales, tantas corrupciones afuera de mí, que Jesús tiene que echar para poder darle una adoración sincera. Y ahí es donde muchos de nosotros necesitamos la guía de alguien, un acompañamiento, personas que caminen con nosotros. Los 3 grados de la mentoría, del discipulado, es alguien que me discipula, alguien con quien yo camino y nos discipulamos juntos y alguien a quien yo puedo discipular. Y entonces nos convertimos en ayuda unos a otros, porque escuchamos la palabra de Dios y estamos dispuestos a ser guiados por ella, en compañía de otros. Pero eso va a doler, porque eso significa que mi hermano y mi amigo y mi mentor me va a decir lo que estoy haciendo mal y yo voy a tener que decírselo
a mi hermano también. Dice la Biblia que el amor va a cubrir multitud de pecados, pero no quiere decir que no los va a denunciar. Los cubre, los pecados, después de haber sido cometidos. Los cubre porque la gracia de Dios es más grande, pero eso no quiere decir que no son denunciados unos con otros. Y eso duele. La corrección duele. Duele como si nos estuvieran dando latigazos. Son como los latigazos que recibió Jesús por nosotros, no por su culpa, sino por la nuestra. ¿Y entonces qué hace Jesús? Se hace un látigo. Hace una trenza posiblemente y forma un látigo de las cuerdas que se encuentra en el suelo. Y este látigo significa que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Comienza con nosotros, ahí mismo en el templo, en su propia casa. ¿Cómo voy a ir a la casa de mi vecino y decirle cómo criar a sus hijos, aunque no sepan comportarse? Yo primero comienzo con los míos. Ese es mi caso. Tenemos la oportunidad, mis hijos tienen la oportunidad de jugar con sus vecinitos, ahí mismo en nuestro vecindario. Y muchas veces ellos vienen a decirme o a darme quejas acerca de los amigos con quienes están jugando. Y están esperando que yo corrija al niño del vecino, pero no es mi parte. Son sus padres quienes tienen que ver la necesidad de corregir a su hijo y hacerlo ellos mismos. Yo corrijo a mis hijos. Yo les doy la corrección o la disciplina necesaria a ellos, no a los niños que viven en otro lugar. Es lo mismo que hace Dios. Esta es la cosa, los judíos pensaron, los israelitas pensaron que el Mesías venía para lidiar con los gentiles. Ahora sí, se va a deshacer de los gentiles, los va a castigar, les va a dar fuerte. Pero viene Jesús, estaban muy equivocados, porque viene Jesús y empieza a lidiar con su propio pueblo. Él tiene que limpiar, corregir, sacar lo que no está bien de su propio pueblo, en su propia casa. Algunos de nosotros pensamos que ser cristiano significa ser dignos. Ya tenemos todos los derechos del mundo. Y hay una teología popular que nos está diciendo eso muchas veces. Siendo cristianos tenemos el derecho de reclamar, tenemos el derecho de pedir cosas, de declarar cosas que son como si no fueran. Hay un lugar de eso en la Biblia, pero no tiene que ver con los derechos que nos da el ser seguidores de Cristo. Dignos nos hace el pago que Jesús dio en la cruz del Calvario, la destrucción de su cuerpo por nosotros. Eso nos hace dignos. Pero solamente entendemos que somos transformados si aceptamos que el juicio de Dios comienza con los hijos de Dios. Y esto es lo que ocurre. Lo vemos en Juan. Y es el último punto en sus notas. La obra de Jesús comienza con conversión, para luego convertirse en purificación, para luego continuar hacia la purificación. Y esto me encanta. En la historia anterior de la semana pasada, Jesús se encarga de su primer milagro. Es un milagro de conversión. Él convierte el agua en vino. Pero en esta historia, Él va a purificar el templo. Y no la va a convertir, más bien la va a purificar. La va a hacer mejor. Y aquí hay algo. Lo último que quiero compartir con ustedes. Muchos cristianos pensamos que Dios nos está llamando a ser santos para poder llegar a Él. Muchos creemos que tenemos que hacer algo, tenemos que vernos bien, tenemos que cambiar todas nuestras malas costumbres para poder venir a Jesús. Y esa es la manera de pensar equivocada. Porque no tenemos que ser perfectos para venir a Jesús. Venimos tal y como somos, destruidos, desahuciados, heridos. Aunque usemos los rituales como el medio de conexión con Dios, muchas veces no va a funcionar. Porque Él lo que quiere no es que seamos primero mejores personas para venir a Él. Él quiere que vengamos tal y como somos para hacernos mejores personas, para restaurarnos. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados,
y yo los haré descansar. Es venir a Dios tal y como somos. Es traer al altar cualquier cosa, aunque pensamos que no es digno traer eso al altar. Y es una equivocación que tenemos. Algunos decimos, yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo lo que se necesita para ir a la iglesia. Algunos dicen, yo no puedo buscar a Dios, yo no puedo servirle a Dios porque no tengo lo que se necesita. Si no tienes lo que se necesita, es exactamente lo que Dios anda buscando para usarte. Es por eso que Jesús se toma el tiempo para corregir a la gente del templo, porque Él sabe que ahí está el material potencial, ahí está todo lo que Él necesita, pero ellos necesitan darse cuenta de lo que no están haciendo bien. Porque necesitamos aceptar el proceso para poder alcanzar la perfección que Él quiere de nosotros. Entonces, conversión es la decisión de comenzar a caminar con Cristo. Purificación es la decisión de continuar caminando con Cristo. ¿Ve la diferencia? Uno es comenzar, otro es continuar. Algunos solo quieren ver al Jesús del vino, al Jesús del gozo, al Jesús de la transformación, al Jesús del resultado. Otros, en cambio, o no todos, en cambio, quieren ver a Jesús del látigo, al Jesús de la renovación, al Jesús de la revelación. Y es viceversa. Algunos otros, los más... es muy interesante porque algunas veces pensamos, no, yo soy el que quiero el látigo. Yo me convierto en el guardaespaldas de Dios, en el perro guardián de Dios. Entonces quiero hacer todo lo correcto para que Dios haga todo lo correcto. Y después eso me va a dar gozo. Lo que no sabemos es que ninguna de las dos cosas nos va a llevar al gozo. La única cosa que nos puede llevar al gozo completo de la restauración es conocer a Cristo personalmente. Y es que este es el Evangelio de Juan, gente. Este es el Evangelio de Juan. Que todos crean que Él es el Hijo de Dios. Esa es la premisa para poder comenzar este camino de la vida cristiana. Y para poder entender eso tenemos que darnos cuenta de algo. Nosotros somos la representación de Dios en el mundo y como tal, como el templo del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a la corrección. Tenemos que estar dispuestos a que Él purifique lo que haya que purificar en nuestras vidas. Si no, el templo son solo paredes. Paredes con rituales religiosos alrededor. Paredes con ventas de animales, de palomas, con monedas cambiándose. Es solamente un cuerpo, una persona, que hace rituales, con Biblias en la casa, con ministerios, con muchas cosas que hacer en la iglesia tal vez. Él lo que necesita es una conversión que va a llevar a la transformación, a la renovación. Eso es real en su vida. Yo creo que este texto nos habla de eso hoy. Somos el templo del Espíritu Santo. Como tal, vamos a tener que ser purificados para que la presencia de Dios verdaderamente brille a través de nosotros. Nos vemos la próxima semana.